McLean abrió los ojos en la estancia iluminada por la luz de las velas. De inmediato supo dónde se encontraba, en un desván de Suffolk, su cuerpo desgarrado por una explosión, la mente vacía e inmóvil y la mujer que decía ser su esposa cerca de él, como un espíritu inquieto. «¿Qué pasa, mujer?», le preguntó bruscamente. Enid se irguió, la espalda dolorida por la mala postura, y dio un largo y lento paso hacia él. «Has dormido mucho, 10 horas desde esta mañana. Temíamos que no volvieras a despertar. No tendrás esa suerte otra vez». Le dolía la pierna y el trasero, y palpó a su alrededor en busca de otra almohada para ponérsela bajo los hombros. Enid se apresuró a ayudarle. «Eres un hombre más agradable cuando estás inconsciente». La aldeana a la que había visto antes, la señora Brown, estaba al pie de la cama, y dio la opinión que nadie le había pedido. Eso sucede con la mayoría de los hombres y también de los bebés. La sonrisa de Enid fue tan repentina como la chispa producida por el pedernal. «Supongo que es una lección que debemos aprender». Aunque él quería pellizcarla por su insolencia, le embelesaba tanto el hoyuelo de su mentón, el timbre de su voz, el brillo de sus dientes que no podía hacer más que mirarla fijamente. Pardiez, cuando ella era feliz, todo cuanto le rodeaba se hacía eco de su júbilo. No le había sonreído hasta entonces, ni una sola vez, nunca. No era posible que la hubiera olvidado. Maldición. Su nombre, su hogar, sus padres, sus familiares. ¿Qué le había hecho aquella explosión? Se había olvidado de todo. Abrumado por una lúcida desesperación, se llevó las manos a la frente. Enid se las apartó suavemente y le miró a los ojos. «¿Te duele la cabeza?». No le miraba con un interés romántico, le examinaba las pupilas, tratando de ver si eran normales. Su esposa. Ella había afirmado que era su esposa, pero ¿cómo se había transformado su esposa en aquella mujer de fríos ojos azules y voz firme? Decía que estaban separados. ¿Acaso no tenía ella dulces recuerdos del tiempo en que vivieron juntos? La señora Brown le ofreció una taza humeante, con un fuerte aroma a perejil y carne. A McLean se le hizo la boca agua y tendió la mano. Enid sujetó el tazón para mayor seguridad. Él engulló el líquido con tal rapidez que le quemó el velo del paladar. El caldo estaba salado y suculento. «¿Te duele la cabeza?», volvió a preguntarle Enid. Él miró a la señora Brown. La mujer estaba al otro lado de la habitación, doblando ropa blanca en la mesa, demasiado alejada para oírle, por lo que él admitió en voz baja: «Más que un dolor de cabeza, no sé quién soy». Entonces se maldijo a sí mismo por mostrarle a Enid su indefensión. Las mujeres despreciaban a un hombre débil. Pero Enid no reaccionó con desprecio y le respondió también en voz baja: «Cuidaré de ti hasta que sepas quién eres». Todavía llevaba el vestido verde oscuro, un poco más arrugado que antes, arremangado hasta los codos. La luz de las velas le acariciaba, pero tenía olleras de fatiga, y de la redecila que le contenía el cabello se escapaban mechones dispersos. Él le tomó la mano. «Y después también. Si me quieres». Su tono de yo claro que lo dudaba. De nuevo un recuerdo se deslizó fuera de la espesa niebla que envolvía su mente. Enid inclinada por encima de él, la bata echada sobre los hombros, la dorada luz de las velas resplandeciente en las curvas superiores de sus senos. ¿Por qué no podía él recordar lo que sucedió después? Solo ese jirón de memoria bastaba para despertar a su miembro viril, y él necesitaba recordarlo todo acerca de ella, lo necesitaba más que recordar todo el resto de su vida. Quería besarle los dedos, deslizar un brazo alrededor de su cintura, llevarla a algún lugar privado y hacerle el amor hasta que aquella tensa expresión de inquietud y dominio de sí misma declinara para convertirse en tierna pasión. Él quería hacer todo eso, pero contemplaba sus manos entrelazadas y la diferencia entre las suyas y las de ella le estremecía. Enid tenía unos dedos fuertes, las uñas cortas, la piel rosada y sana. Las manos de McLean eran esqueléticas, blancuzcas, las manos de un inválido. Carecía de la fuerza necesaria para poseerla, pero lo más importante era que ninguna mujer le aceptaría en semejante estado.
Un pensamiento cruzó por su mente y el pánico escapó bruscamente de entre los barrotes de su prisión. ¿Qué edad tengo? Déjame pensar. Ella arrugó la frente y contó con los dedos. Tienes 35 años. Él se sintió aliviado. Entonces no soy viejo. En absoluto. Tan terco como el demonio, manifestó la señora Brown. Él le sonrió. ¿Reconoces a tu señor? La mujer siguió con su tarea, en modo alguno ofendida. Ah, qué malicioso es usted, señor McLean. Enid le llevó un espejo de mano. Al principio las cicatrices le impresionaron. Parezco el monstruo de Frankenstein. Ella no le respondió. ¿Has leído Frankenstein? Sí. ¿Quién lo escribió? Mary Shelley. Él comprendía ahora a Enid y le dijo: desconozco por qué sé ese dato, pero lo cierto es que lo sé. Puedo citar versículos de la Biblia a centenares y recitar todo el soliloquio de Hamlet. Hizo un ademán imponente y añadió: ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna, o alzarse en armas contra un mar de agitaciones. ¿Y enfrentándote con ellas?, le interrumpió Enid. Te creo cuando dices que recuerdas Hamlet. La emoción de McLean remitió antes de que tuviera oportunidad de desarrollar la escena. Los rostros desfilaban por su mente en un contexto que no se diferenciaba del de un sueño, y hasta que pudiera rescatar los recuerdos de las profundidades, se vería imposibilitado de entenderlos. Imposibilitado. Estaba imposibilitado por todos los diablos. Tendió el tazón. Quiero más caldo, pidió. Y esta vez que contenga verdadero alimento. Ella imitó su voz profunda. Por favor, Enid, ¿podrías darme un poco más de caldo? Si no te lo ruego, ¿seguirás matándome de hambre? No quiero que me ruegues, solo quiero que me trates con un mínimo de cortesía. Pero me había olvidado. Chasqueó los dedos. No muestras tener modales a menos que el esfuerzo te beneficie. Lo malo era que él se inclinaba a creer que Enid estaba en lo cierto. Dar órdenes le parecía correcto, lo mismo que revelar impaciencia. Palabras como por favor y gracias le parecían extrañas, ajenas a su vocabulario. Por favor, Enid, le dijo en un tono de absoluta irritación. ¿Quieres darme un poco más de caldo? Ella tomó el tazón. Será un placer para mí darte más caldo. Y esta vez añádele algún alimento sólido. La llama que era Enid ardía vibrante e incansable, pero contenida por su fuerza de voluntad, y su sonrisa reflejaba altivez. Echó airosamente la cabeza atrás, y de nuevo unos mechones rizados y errantes sobresalieron de la red de Scylla y le cayeron sobre los hombros. La falda le crujía mientras bajaba la escalera. Él la miró hasta que el último mechón de pelo desapareció de su vista. ¿A dónde va?, le preguntó a la señora Brown. Abajo tenemos un fogón con alguien siempre preparado para cocinar, por si desea usted algo. Se acercó al lado de la cama, los brazos llenos de ropa blanca, el semblante sencillo, amable, arrugado por la sonrisa. El señor Throckmorton se ha tomado muchas molestias por usted. No me cabe duda. ¿También hay guardianes abajo? Noche y día. Muchas molestias, desde luego. Considera que soy digno de que se tome tantas molestias. Pero qué arrogante llega a ser usted. Le miró hasta que tuvo la sensación de que podía ver a través de su piel. ¿No está muerto de miedo, señor? Él se estremeció, y el movimiento le produjo una sensación dolorosa en todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo se pregunta si está usted fingiendo con eso de que no recuerda nada. Sé que no es así, porque en ese caso no gritaría y se mostraría desagradable para ocultar su terror. No estoy aterrado, no lo estaba. Claro que no. He criado a una docena de hijos y algo sé de los hombres. Dejó un rimero de toallas sobre la mesa que estaba al lado de la cama. Para su baño de mañana. No voy a bañarme. Ya hemos hablado de ello, la señora McLean y yo, y vamos a lavarle con una esponja, tal como nosotras lo hacemos cada 2 días. ¿Y un cuerno harán eso?
Se negaba a mostrar a nadie su cuerpo blanco y enflaquecido, y desde luego no se lo enseñaría a una mujer que cierta vez le había lisonjeado por su fuerza y su masculinidad. Le había lisonjeado lo suficiente para casarse con él, si había de creerla. La sonrisa de la señora Brown se ensanchó. ¿Lo ve? Ahí lo tiene. Está tan aterrado que salta por cualquier pequeñez. No es ninguna pequeñez, replicó él con los dientes apretados. La cuestión es que le tengo un gran afecto a la señora McLean. He observado cómo le hacía volver desde el borde de la muerte, hablarle cuando me parecía chiflada por hacer tal cosa. Le he visto dar la vuelta a su corpachón inerte para que no le salieran úlceras de decúbito, cuando es una mujer frágil que no debería levantar ni siquiera su taza de té. La señora Brown apoyó las manos en sus anchas caderas. Ahora comprendo que es usted un hombre que tiene sus temores, como comprendo que es un hombre acostumbrado a mandar, pero cuando oigo que es tan desagradable con la señora McLean, pienso que debería explicarle a ella lo asustado que está, para que no se ofenda. Él miraba con fijeza a la mujer y veía la resiedumbre bajo la amabilidad. Le amenazaba con contarle a Enid que, por debajo de sus modales ásperos, había un chiquillo asustado. Enid sería amable con él, desde luego, pero él sabía que la capa de su cortesía ocultaría la condescendencia que todas las mujeres sienten por los hombres débiles. Pero él no era débil, no le asustaba la gran brecha abierta en su mente, ni tampoco la posibilidad de no volver a encontrarse jamás a sí mismo. Eso no era cierto, pero no importaba. La señora Brown diría que lo era y el rechazo de McLean llegaría a oídos sordos. Por supuesto, solo soy una sirvienta, y lo que debo hacer es mantener la boca cerrada. El rostro de la señora Brown perdió por completo su amabilidad y brilló con una determinación demoníaca. Y no diría ni pío si usted tuviera la consideración de ser un poco más cortés con nuestra querida señora McLean. Un trato. La señora Brown le estaba ofreciendo un trato. Y vio una manera de aumentar la apuesta. «¿Me librará usted de tomar el baño?» «Es que huele». Las mujeres son demasiado quisquillosas acerca de la limpieza. No ha tomado un baño de verdad por lo menos en 7 semanas. Las vacas del establo se han quejado del hedor. «No voy a permitir que ella me bañe», replicó él con una enunciación lenta y precisa. «Ah, entonces pone reparos a que sea ella». La mujer asintió. «No quiere que ella le bañe. Bueno, puedo arreglar eso». La señora Brown se apartó de la cama antes de que él pudiera decir algo más, y entonces McLean oyó los pasos de Enid en la escalera. Cuando entró en la estancia, la asistenta estaba en el otro extremo, limpiando la mesa. Enid sostenía una taza y bajo el brazo un paquete envuelto en papel marrón. Se acercó a él y le ofreció la taza. Él la miró como si fuese una pócima con poderes sobrenaturales. «Basta de caldo. Es pesado con gachas», le aseguró Enid. «Excelente. En aquellos momentos, unas gachas eran para él como el maná celestial». Enid le dejó que tomara la taza, equilibrándola como si fuese un niño que podría ensuciarse, y él admitió que tal cosa sería posible, pues las manos le temblaban de debilidad y quería engullirlo todo enseguida. Ella no se lo permitía. Después de cada trago le retiraba el tazón y le daba agua. Su estómago se llenó con rapidez. No podía creer que medio tazón de caldo y unas gachas ligeras bastaran para satisfacerle. Enid lo comprendió sin decir una sola palabra. La señora Brown permanecía al fondo, observándolos con una inquietud que desmentía su brusquedad anterior. Enid le dio el tazón. «No te lo lleves demasiado lejos. Pronto querrá más», le dijo la señora Brown al paciente. «Se le ha encogido el estómago, y esas gachas son más de lo que ha tomado en varias semanas». Él volvió a mirarse las manos. Extendió los brazos hacia adelante, luego a un lado y finalmente atrás hasta unirlos. Los músculos le temblaban a causa del esfuerzo, pero sería posible adiestrarlos para que se plegaran de nuevo a su voluntad. En cambio, del otro aspecto de su situación no sabía nada, no tenía la menor idea de cómo evolucionaría su mente. «¿Me volverán los recuerdos? Cuando hayas recuperado las fuerzas», le aseguró Enid. «¿Es eso lo que dice el doctor?». Despedí al doctor. «Entonces, ¿sabes de qué estás hablando?». «No». Él se la quedó mirando fijamente.
Tenía que ser una mujer muy audaz para creer que estaba mejor informada que un profesional de la medicina. Sin embargo, él había conocido a algunos médicos, aunque no recordaba detalles concretos de ninguno de ellos, y habían sido unos necios y arrogantes por añadidura. Prefería poner su vida en las esbeltas manos de Enid que en las de aquellos idiotas. De acuerdo, se limitó a decir. Enid se tranquilizó y él se dio cuenta de que había estado esperando que despotricara contra ella. La joven le tendió el paquete. «El señor Throckmorton te envía esto». Enid tuvo que cortar el cordel que lo ataba, pero cuando abrió el envoltorio de papel marrón, él no reconoció los restos chamuscados de la falda escocesa. Los colores de los cuadros eran rojo, un verde tan oscuro que era casi negro y un hilo amarillo. La piel de la escarcela estaba quemada y el cierre de cuero tan deteriorado que era imposible abrirlo. Pero aquella era su escarcela, aunque él no sabía por qué tenía esa certeza. Enid tomó las toallas de la mesa que estaba junto a la cama y las sacudió ante su cara. «Vamos a bañarte». Él dirigió una mirada a la señora Brown, la cual asintió. McLean envolvió los restos de su pasado con el papel marrón y dejó el paquete en la mesilla de noche. «No voy a desnudarme delante de ti, muchacha». Ella enarcó las cejas. «No veo ningún motivo que justifique esa actitud. No eres ninguna lumbrera y no vas a bañarme». «¿No soy ninguna lumbrera? Por lo menos sé cuándo apesto». McLean se sentía sucio y desde que la señora Brown lo mencionara, notaba que despedía cierto olor, pero no estaba dispuesto a admitirlo. «Es un buen olor varonil. Si los hombres huelen como algo sacado de un montón de basura», se apresuró a replicar Enid. «Tal vez no te huelas a ti mismo, pero dime la verdad». Su tono tenía un deje persuasivo. «¿No te notas la piel áspera?» No iba a permitir que una mujer joven le manejara como si fuese un pedazo de carne, y mucho menos si la mujer era Enid, quien ya se había mostrado capaz de provocarle un anhelante estímulo tan solo con un beso. Enid, que decía ser su esposa, de quien sospechaba que le mentía mientras confiaba que le dijera la verdad para que algún día tuviera derecho a acostarse con ella. «Un ligero lavado no servirá de nada», le dijo astutamente. «Si vas a ponerme en una situación violenta, entonces báñame de veras en una bañera». «No podemos. No estás en condiciones de caminar. Te has adelgazado, pero de todos modos pesas demasiado para que nosotras te alcemos, y para ir hasta la bañera hay que llevarte en brazos». «Pues pide a los hombres que me lleven. Ese Kingman y el tal Harry y Jackson, el ayuda de cámara que el señor Throckmorton ha contratado para mí. Moverte así te haría daño, sería perjudicial para la pierna». Pero ella ya estaba cediendo, lo cual le indicaba a McLean lo mal que realmente debía de oler. «La señora Brown puede supervisarlos», propuso. «Decirles que hagan lo que ella les diga». Enid titubeaba. Era evidente que se sentía tentada. «El señor tiene razón, señorita Enid», intervino la señora Brown, aprovechando la circunstancia de que él la había nombrado. «Podemos usar la bañera que el señor Throckmorton tiene en su dormitorio, tan grande que el señor McLean casi puede estirarse en ella. Las doncellas pondrán agua a hervir, los hombres la subirán, y yo me ocuparé de que el señor McLean no sufra el menor daño». «Bueno». Enid se mordió el labio y miró con fijeza al convaleciente. «Lo haremos mañana, aprovechando el calor a primera hora de la tarde». La señora Brown tomó las toallas que sostenía Enid. «No se hable más». Todo había salido tal como él se había propuesto, y sonrió a Enid, seguro de que ella se alegraba de la decisión que él había tomado. Todo arreglado. Ella no le devolvió la sonrisa. Mirándole a los ojos, le preguntó, «¿Por qué la señora Brown? ¿Por qué no yo?» McLean intercambió una mirada exasperada con la señora Brown. «Porque a mí no me señalará con nada», respondió la señora Brown. «Por el amor de Dios, no es como si yo...». Enid se mordió el labio. «No es como si tú...». «¿Qué?». «No era como si no le hubiese visto antes desnudo». Él casi podía oír sus palabras cargadas de condescendencia, pero ella no había terminado la frase y él detectó un leve rubor en sus mejillas. Era probable que Enid hubiera visto sus atributos viriles durante su matrimonio,
pero de eso hacía años. Y también era posible que se los hubiera visto mientras él estaba inconsciente, pero incluso una muchacha tan estricta como Enid debía darse cuenta de que habría una enorme diferencia, y él le daba a enorme un sentido literal entre ambas circunstancias. Ni siquiera puedes sostener un tazón. ¿Quién va a sostenerte la cuña para que hagas tus necesidades? Le preguntó ella con tal engreimiento que él sintió deseos de estrangularla. Ni siquiera puedes sostener un tazón. ¿Quién va a sostenerte la cuña para que hagas tus necesidades? Le preguntó ella con tal engreimiento que él sintió deseos de estrangularla. Me mearé en el suelo, replicó él bruscamente. Riéndose entre dientes, la señora Brown interrumpió la discusión. Solo tiene que gritar, señor, y alguien acudirá en su ayuda. Enid dejó de mirar a McLean para dirigir una mirada furibunda a la señora Brown. Esta la encajó de buen humor, y cuando él ya se creía victorioso, Enid se vengó. Tocó con el codo a la señora Brown, como si él no estuviera presente. Como no vamos a bañarle, haremos que se ejercite. McLean, que había empezado a relajarse, se sulfuró de nuevo. Da la impresión de que soy un caballo, replicó. ¿Qué quiere decir eso de que vais a ejercitarme? Ella le tomó la mano e hizo girar la muñeca primero a un lado y luego al otro. La señora Brown hizo lo mismo con la otra mano. Él no podía separar las manos que le tenían asidas y sabía que intentarlo sería una necedad. Comprendió que le hacían aquello para que no se le atrofiaran los miembros. Incluso apreciaba los cuidados que habían prodigado a un hombre inconsciente. Pero cómo detestaba aquella debilidad, ser empujado, zarandeado, movido de aquí para allá, ser incapaz de moverse por sí mismo. Como un espectador, observó a las mujeres que le alzaban los brazos por encima de la cabeza con un ritmo lento. Los músculos estirados le dolían, su impotencia le atenazaba las entrañas, y aunque las dos mujeres hacían el esfuerzo por él, le faltaba el aliento. «Démosle un poco de agua», dijo Enid. «Sí, démosle», replicó él con sarcasmo. Ellas le miraron como si les sorprendiera oírle hablar, y él se juró que aquello no volvería a ocurrir. A partir del día siguiente, él mismo haría los ejercicios e iría hasta el límite de su resistencia, dejaría de preocuparse por el estado de su mente y se concentraría en el funcionamiento de su cuerpo hasta que cada articulación y cada músculo se moviera con la fuerza y la destreza del acero bien engrasado. Aceptó el agua con semblante selludo, la bebió y observó cómo las dos mujeres ejercitaban la parte inferior de su cuerpo. Tras ponerle la sábana sobre las caderas y alzarle las piernas, primero le movieron el tobillo arriba y abajo y luego le doblaron la pierna, llevando la rodilla hacia el estómago. Enid sostenía la pierna fracturada, la movía con lentitud y constancia, pero el dolor era tan intenso que él entornaba los ojos y el sudor se deslizaba por su cuerpo. «¿Podré apoyarme en esa pierna?», preguntó cuando ellas hubieron terminado. «Claro que sí». La pregunta pareció sorprender a Enid. «A menos que haya algún daño que no está a la vista, podrás apoyarte en ella y caminar». Él se enjugó el sudor de la frente con la toalla que ella le ofrecía y observó cómo le limpiaban con paños humedecidos y le secaban por partes. También quería poner reparos a esa operación, pero salvo la pierna fracturada, que le dolía de veras, sus músculos experimentaban una fatiga placentera y descubrió que era agradable la atención que recibía. «Haré que cumplas tu promesa, muchacha». «Sí, hazlo». Enid alisó el cobertor encima de él. «Hazlo».